Bueno, estamos acá con dos diputadas, Patricia Bullrich y Laura Alonso, porque yo les he invitado a las dos a ver si me pueden aclarar un poco lo que a mí me sonó como la piedra en un lago, cuando Lilita Carrió denunció a Lorenzetti por tratos, digamos, non santos, yo quedé un poco como anonadado, porque digo, ¿cómo hago para apoyarlos a los dos? ¿Ustedes tuvieron ese dilema? En realidad no, yo no tuve en ningún momento ningún dilema porque no dudo de esta Corte, no dudo de su legitimidad, que es una legitimidad no solo de acceso, sino de ejercicio. Es una Corte independiente que ha tenido fallos que nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, lo cual habla de su autonomía y de su legitimidad finalmente. Pero yo le diría que muchos tomaron el discurso de la diputada en el recinto, pero el de la comisión el día anterior fue todavía más grave. Y me parece que... Fue peor, me dice usted. Sí, fue peor. No se construye, sobre todo en este contexto, como usted bien decía, no se construye no se apoya este sistema republicano hoy tan endeble cuestionando a la Corte. Sobre todo porque esa nota es una nota donde en realidad los camaristas y luego la Corte alertan sobre un punto particular que es la paralización de la operación cotidiana de la justicia y se reserva como debe ser su opinión sobre las cuestiones en debate y en tratamiento parlamentario que podían ser y van a ser justiciables. Antes de avanzar, ¿podemos ver el momento para que los televidentes puedan compartir este debate con más propiedad? El momento en que hablaba en el Congreso. Carrió. Acá hay un pacto. Acá hubo un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la República Argentina. Y gracias a Dios siempre sospeché de este presidente, pero hay un pacto. ¿Qué es lo que retiene el Poder Judicial? El pacto. ¿Qué es lo que le da el gobierno al presidente de la Corte? Espero que el resto de la Corte no esté en este pacto. Lo que le da es el manejo del dinero, el manejo del presupuesto y el manejo del personal, aún más allá de lo que dice la Constitución. Es decir, que ayer le sacaban todo más allá de lo que dice la Constitución y hoy le dan todo, incluso más allá de lo que dice la Constitución. Acuerdo espurio de punta a punta. Claro, yo cuando la escuché a Lilita decir eso, un poco me asusté, ¿no? Porque, ¿saben por qué me asusté? Porque yo supongo que tanto Lorenzetti y los jueces de la Corte como Lilita quieren defender a la República. Y esto parecía como cuando alguien pega un tiro en el pie. Sí, yo lo que sentí cuando llegó la carta firmada por Lorenzetti a esa comisión donde estábamos reunidos, lo sentí como un baldazo de agua fría. ¿Por qué? Porque ese día había mucha tensión parlamentaria y había muchos diputados de los que estaban en la mira, no necesariamente los que estaban en las páginas web, pero muchos diputados que estaban como con una doble lealtad. Sí, salió la lista, todo. Sí, pero además estaban con una doble lealtad porque habían tenido marchas muy importantes en sus provincias, porque votar esta reforma les costaba mucho. A mí lo que me parece es que cuando la presidenta de la comisión, Diana Conti, da a conocer esa carta y dice, nosotros tenemos acá esta carta de la Corte Suprema de Justicia, le dio la excusa a varios diputados para votar a favor. Dijeron, entonces quiere decir que va a haber reformas. Esa reforma era una reforma funcional y, digamos, muchos diputados que estaban ahí, que podían haber votado en contra o que estaban en una situación límite o que votar a favor sin esa carta les hubiera costado mucho, encontraron la razón para votar a favor. Entonces, yo no creo que haya un pacto, pero me parece que fue absolutamente inoportuna, fuera de lugar. El presidente de la Corte estuvo el día que se lanzó ese proyecto, con lo cual podía perfectamente
antes de que se iniciase el trámite parlamentario, haberle pedido a la Presidenta de la Nación que eso no sucediese, que no le sacaran la parte del funcionamiento. Está bien que el presidente de la Corte y toda la Corte no se hayan metido en cuestiones de fondo porque van a tener que fallar, pero ojo que no vaya a pasar que ahora, por el solo hecho de haber mandado a la Corte, no los vayan a sacar, a decir que hubo una intromisión en el tratamiento de la ley y venga algún subrogante a terminar decidiendo la constitucionalidad. Bueno, en ese sentido, lo que estás planteando, Patricia, es el uso gatopardista de la Carta, porque también lo retrotraigo al momento, la tensión legislativa, la tensión periodística, la tensión en la calle, Mariano, inmediatamente se intentó interpretar. ¿Cómo se interpretaba esa carta? Era una carta en donde la Corte, los medios de comunicación inmediatamente dijeron, la Corte le pide al gobierno que advierta al gobierno sobre la reforma judicial. Inmediatamente se interpretó el todo, así que la Corte estaba advirtiendo que era una reforma inconstitucional, etcétera, etcétera. Entonces, la interpretación inmediata tomó una dimensión, una sobredimensión formidable. Y después terminó en la realidad siendo una excusa gatopardista para algunos legisladores que estaban puestos en la mira, 12 legisladores a través de campañas de ONG, con lo cual allí se creó un clima propicio para esto. Sí, pero la Carta es muy clara. En ningún momento se habla de la constitucionalidad o no de los proyectos. Las dos cartas. Entonces me parece que también todos cuando leemos tenemos que, y sobre todo los que formamos opinión de alguna u otra forma, tenemos que ser más responsables en el uso de las palabras. Yo repito, nosotros creo que tenemos una Corte que no imaginábamos hace muchos Laura, años. Y me parece que tenemos que cuidar a la Corte porque hoy la Argentina está en un nivel de tensión, de tensión republicana que, como decíamos el otro día, está al borde de la suma del poder público. Está al borde del riesgo autoritario, con votos o sin votos, digamos. Ya estamos en un nivel muy complejo y sabemos todos que es el Poder Judicial el que puede establecer, y la sociedad, por supuesto, en las urnas, las que pueden establecer un límite a esta desatada locura por el poder concentrado que tiene la Presidenta. Está muy bien. Ahora, yo puedo discutir con Carrió la metodología. Podemos discutir con Carrió el acento, la afirmación de Carrió, pero no la intención de Carrió. En este punto, la Argentina y el sistema político argentino ha dado sobradas muestras a los ciudadanos de este apotegma. Piensa mal y acertarás. Estamos en la Argentina del Pacto de Olivos. Estamos en la Argentina de un partido político que en los 90 fue por la derecha, en los 2000 va por la izquierda, y nos han defraudado doblemente y se vienen proponiendo como la salvación para el próximo periodo. Yo sé que es global lo que estoy planteando, pero la gente estaba en la calle demandando ejemplaridad hasta en la mínima conducta. Pablo, no estamos en la Argentina del Pacto de Olivos porque en el Pacto de Olivos negociaron dos partidos políticos y dos líderes políticos, un expresidente y un presidente en ejercicio. Hoy estamos en la Argentina de Cristina. Dos personas. Pero sostenidas orgánicamente por sus respectivos partidos políticos. El retroceso institucional, si comparamos lo que sucede hoy en la Argentina con lo que sucedió en el año 93, hace 20 años, es profundísimo. Porque hoy los demás partidos, la oposición, la ciudadanía, mira perpleja lo que la señora decide. No sabemos ni en qué momento ni con quién lo consulta, porque son esas decisiones que bajan y se imponen, y parece que son palabras santas porque se utiliza en su unitarismo político y fiscal el látigo. Entonces, látigo con la chequera sobre los gobernadores y a través de eso sobre los legisladores, y látigo para disciplinar. Sí, Laura, perdón, látigo sobre la chequera, es una frase de la Sota de hoy. No, es una frase que no, pero aprovecho, mucho. pero aprovecho látigo para sobre decir... la chequera es esto, porque, a ver, digamos, Lorenzetti, que lo queremos cuidar nuestra Corte Suprema de Justicia, ¿no? Coincido. Saquemos los nombres. Queremos cuidar nuestra Corte Suprema de Justicia. Bueno, también queremos que nuestra Corte Suprema de Justicia no se entrometa en el medio de un proceso legislativo para defender solamente la caja. Así es. Eso no lo queremos. ¿Por qué? Porque si la Corte Suprema de Justicia no comenzó esto antes del tratamiento legislativo, debería de haber esperado hasta el final y hacer una acordada y decir
Esto sigue en la Corte Suprema de Justicia. Tiene todo el poder para hacerlo. En consecuencia, lo que generó eso en el medio fue como cuando uno está, digamos, en un momento jugando a las cartas y viene uno y te dice, yo tengo la mejor. No va. Eso no estuvo bien. Eso no quiere decir que hablemos mal de la Corte, que digamos que la Corte tiene un pacto, no, pero no estuvo bien, fue inoportuno, fue en un momento incorrecto, fue en el medio de una situación de mucha discusión legislativa donde estábamos. Yo creo que ellos tuvieron 130 votos con el voto del presidente, votó Julián Domínguez. Tuvieron 130 votos con el voto del presidente, podían haber tenido 128 votos y entonces no hubiéramos estado discutiendo nada. A mí me quedó esa sensación y yo conozco bien de esto porque conozco exactamente cómo, digamos, porque hago un seguimiento, porque creo que es muy importante ese trabajo parlamentario de saber cómo va a votar cada uno y cómo le influye en cada circunstancia histórica y cómo le impacta haber votado una reforma de este tipo. Vamos a ir a un corte de unos segundos y después seguimos. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Paga en brillantes hasta $18.000 el quilate. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Calpaquián. Alfombras desde 1922.